Una joven de origen humilde salva la vida de un poderoso empresario en circunstancias extraordinarias. Este acto de valentía transforma no solo su propia realidad, sino que también despierta profundas interrogantes sobre la justicia y la pertenencia social. A partir de este encuentro improbable, se inicia un viaje de superación y transformación, revelando secretos que cambiarán para siempre la vida de todos los involucrados. Antes de escuchar este increíble relato, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. A los 17 años, Lucía ya había aprendido que la invisibilidad podía ser tanto una maldición como una bendición. Hija de una empleada del hogar que había dedicado más de 2 décadas de su vida al cuidado de una de las familias más influyentes de España, creció observando desde lejos un mundo que parecía existir en una dimensión paralela a la suya. La mansión en las afueras de Madrid donde su madre Inés trabajaba era un universo de mármol, cristal y lujo que contrastaba brutalmente con la pequeña casa de 2 habitaciones en la parte trasera de la finca, donde ambas vivían con una sencillez casi ascética. Durante todos esos años, Lucía tuvo acceso visual a un estilo de vida que jamás imaginó posible. Piscinas infinitas que reflejaban el cielo de la sierra, fiestas suntuosas con cientos de invitados elegantemente vestidos, coches de alta gama que llegaban y partían como si fueran juguetes caros, y una rutina de privilegios que parecía no tener fin. Sin embargo, su realidad permanecía confinada a aquel pequeño espacio donde compartía un cuarto estrecho con su madre, donde el lujo se resumía en un televisor antiguo y donde los sueños tenían que ser cuidadosamente calibrados para no convertirse en frustraciones dolorosas. Inés siempre había sido una mujer de pocas palabras, pero de una dignidad inquebrantable. Trabajaba con una dedicación que rozaba la devoción, levantándose antes del amanecer y regresando a casa solo cuando las últimas luces de la mansión se apagaban. Nunca se quejaba, nunca demostraba amargura, pero Lucía percibía en los ojos de su madre una melancolía silenciosa que hablaba de sueños pospuestos y oportunidades perdidas. Era como si Inés hubiera hecho un pacto silencioso con la vida, aceptando su condición a cambio de estabilidad y de la posibilidad de ofrecer a su hija algo que ella misma nunca tuvo: la oportunidad de estudiar. El instituto público al que asistía Lucía estaba a casi 2 horas de caminata de la propiedad. Todos los días recorría ese trayecto 2 veces, cargando una mochila remendada y libros prestados, pero también llevando una determinación que ardía como una llama inextinguible en su pecho. Sus compañeros de clase venían de realidades similares, pero pocos poseían la misma sed de conocimiento que la consumía. Devoraba cada página, absorbía cada explicación de los profesores y transformaba cada lección en una pieza del rompecabezas que un día, esperaba, revelaría el camino hacia una vida diferente. Durante las tardes, cuando terminaba los deberes escolares, Lucía solía sentarse en el pequeño porche de su casa y observar el movimiento de la mansión. Podía ver a Mateo Alarcón, el magnate dueño de un imperio empresarial que se extendía por diversos sectores de la economía, caminando por los jardines meticulosamente cuidados mientras hablaba por teléfono sobre negocios que movían millones de euros. Su esposa, Rosa, circulaba por la piscina con amigas igualmente elegantes, y su hija Sofía, solo 2 años menor que Lucía, recibía a sus amigos en fiestas que parecían sacadas de revistas de moda. Lo que más intrigaba a Lucía no era exactamente la riqueza en sí, sino la naturalidad con la que aquellas personas habitaban ese mundo. Era como si hubieran nacido sabiendo cómo comportarse en cenas formales, cómo elegir la ropa adecuada, cómo hablar con la desenvoltura de quien nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Ella, por otro lado, se sentía como una eterna observadora, alguien que estudiaba los códigos de un universo al que no pertenecía, pero que secretamente anhelaba comprender. Las raras veces que necesitaba atravesar los jardines de la mansión para llevarle algo a su madre, Lucía se movía como una sombra, evitando el contacto visual y procurando no llamar la atención. Sofía y sus amigos
La veían, por supuesto, pero era como si fuera parte del paisaje, tan invisible como las estatuas que decoraban el jardín o las flores que embellecían los parterres. Esa invisibilidad le dolía, pero también le ofrecía una perspectiva única sobre aquella familia que, sin saberlo, estaba siendo constantemente observada y estudiada por ojos curiosos e inteligentes. Inés rara vez hablaba de sus patrones, manteniendo una discreción profesional que rozaba lo sagrado. Pero ocasionalmente, durante las cenas silenciosas que compartían, dejaba escapar comentarios que revelaban la complejidad de aquellas personas que Lucía veía solo superficialmente. Mateo, descubrió, no dormía bien desde Mindways hacía años, atormentado por decisiones empresariales que habían afectado a miles de empleados. Rosa pasaba horas al teléfono con psicólogos, intentando lidiar con una ansiedad que las riquezas no lograban curar. Y Sofía, a pesar de toda su aparente perfección, vivía bajo una presión constante para cumplir con las expectativas de una familia que medía el valor de las personas por sus éxitos y logros. Estas revelaciones humanizaban a aquellas figuras que Lucía había construido en su mente como personajes casi mitológicos. Comenzó a entender que la riqueza, aunque ofrecía comodidad y oportunidades, no era una solución mágica para los dilemas fundamentales de la existencia humana. Las personas ricas también sufrían, también se sentían perdidas, también buscaban propósito y significado. La diferencia era que sus luchas ocurrían en escenarios dorados, mientras que las de ella se desarrollaban en un escenario mucho más modesto. Durante las noches de invierno, cuando el frío cortaba a través de las paredes finas de su casa, Lucía solía fantasear sobre cómo sería vivir al otro lado de esos muros, no necesariamente por la riqueza, sino por la sensación de pertenencia, por la posibilidad de no tener que preocuparse por las facturas básicas, por la oportunidad de enfocarse enteramente en los estudios, sin tener que ayudar a su madre con las tareas domésticas o preocuparse por el dinero del abono de transporte para el instituto. Era una noche particularmente gélida de enero, cuando el destino decidió barajar todas las cartas. Inés había enfermado con una gripe fuerte y llevaba 3 días en cama, temblando de fiebre y tos. La pequeña casa no tenía calefacción, y la única fuente de calor era una chimenea improvisada que Inés había construido años atrás usando ladrillos viejos. Para alimentarla, era necesario buscar leña en el pequeño bosque que quedaba en 1907, los límites de la propiedad, donde los jardineros solían desechar ramas secas y hojas muertas. Lucía dudó antes de salir. El bosque de noche no era precisamente un lugar acogedor, y su madre siempre le había advertido que evitara esa zona después del anochecer. Pero escuchar a Inés tosiendo y temblando de frío fue suficiente para que cogiera una linterna vieja, se pusiera el abrigo más cálido que poseía y se dirigiera a la arboleda. El bienestar de su madre siempre sería su prioridad absoluta, sin importar qué riesgos pudiera implicar. El bosque nocturno era un laberinto de sombras y susurros. Lucía caminaba cuidadosamente entre los árboles, la luz tenue de su linterna creando círculos temblorosos en el suelo cubierto de hojas muertas. El frío penetraba a través de su abrigo fino, pero mantenía el foco en la misión: encontrar leña suficiente para mantener a Inés caliente durante la noche. Cada paso era calculado, cada movimiento deliberado, pues sabía que un tropiezo allí podría resultar en heridas que simplemente no podían permitirse tratar. El silencio de la arboleda solo se rompía por el ruido de sus pasos y el crujido de las hojas cuando la brisa helada se movía entre las ramas. Lucía comenzó a recoger los trozos de madera más secos, apilándolos cuidadosamente en sus brazos. Estaba concentrada en la tarea cuando un sonido completamente inesperado cortó la quietud de la noche. Una voz débil, casi un susurro desesperado, pidiendo auxilio. Inicialmente, pensó que era su imaginación, un eco de sus propios miedos proyectado en la oscuridad. Pero el sonido se repitió, más nítido ahora, cargado de urgencia y desesperación. Era definitivamente una voz humana,
y venía de una dirección más profunda en el bosque, donde los árboles se volvían más densos y la oscuridad más impenetrable. Lucía soltó la leña que había recolectado y siguió el sonido. Su corazón latía acelerado, no solo por el esfuerzo físico, sino por la aprensión de lo que podría encontrar. La voz seguía pidiendo socorro, cada vez más débil, como si quienquiera que fuese estuviera perdiendo las fuerzas rápidamente. Fue entonces cuando la luz de su linterna iluminó una escena que jamás olvidaría por el resto de su vida. Colgado entre las ramas de un árbol alto, atrapado por cuerdas de escalada que aparentemente se habían enredado durante un intento de descenso, estaba Mateo Alarcón, el magnate al que observaba de lejos todos los días, siempre impecablemente vestido y emanando autoridad. Ahora se encontraba en una situación de vulnerabilidad absoluta. Estaba consciente, pero claramente herido. Una de sus piernas colgaba en un ángulo extraño, sugiriendo una posible fractura, y había sangre en su rostro, probablemente resultado de arañazos causados por las ramas durante la caída. Su ropa estaba rasgada y temblaba, tanto de frío como de dolor. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lucía, ella vio allí algo que nunca había visto antes: miedo genuino. «Por favor», susurró él con voz ronca, «necesito ayuda. Llevo aquí horas». Lucía se quedó paralizada por un momento, intentando procesar la situación surrealista. El hombre más poderoso que conocía, alguien cuyas decisiones afectaban a miles de vidas y movían fortunas inimaginables, estaba allí dependiendo de ella, una adolescente sin recursos para sobrevivir. Era como si todos los roles sociales se hubieran suspendido temporalmente, dejando solo a dos personas en una situación de extrema humanidad. Su primera reacción fue de pánico. ¿Qué podía hacer ella? No tenía equipo de rescate, no poseía teléfono móvil para llamar a emergencias y estaba demasiado lejos de cualquier lugar donde pudiera encontrar asistencia rápidamente. Además, Mateo estaba suspendido a una altura considerable, y cualquier intento de rescate mal planeado podría resultar en una caída que empeoraría drásticamente sus heridas. Pero mientras consideraba sus limitadas opciones, Lucía se dio cuenta de algo fundamental. No podía simplemente dejarlo allí, independientemente de quién fuera, independientemente de la distancia social que normalmente los separaba. Allí había una persona en peligro que necesitaba ayuda, y ella era, en ese momento, la única persona capaz de proporcionarla. «Le veo», respondió ella, intentando mantener la voz calmada, a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. «Voy a intentar bajarle de ahí». Mateo la observó con una mezcla de esperanza y escepticismo. Era obvio que dudaba de la capacidad de una adolescente delgada para resolver una situación que requeriría una fuerza física considerable y conocimientos técnicos, pero no estaba en posición de rechazar ayuda, independientemente de quién la ofreciera. Lucía comenzó a evaluar la situación metódicamente. El árbol era alto, pero no imposible de escalar. Las ramas parecían lo suficientemente resistentes para soportar su peso, y ella siempre había sido ágil, acostumbrada a trepar muros y árboles durante su infancia cuando jugaba en los alrededores de la finca. El problema principal sería cortar las cuerdas que mantenían a Mateo atrapado, y luego ayudarle a bajar de forma segura. Recordó que siempre llevaba una pequeña navaja, una herencia de su padre que Inés le había dado años atrás. Era una herramienta sencilla, pero con una hoja afilada que podría ser útil para cortar las cuerdas. El desafío sería llegar hasta él, sin herirse gravemente en el proceso. «Voy a subir hasta usted», anunció ella, guardando la linterna en su bolsillo de una forma que todavía permitiera algo de iluminación. «Tengo una navaja que puede cortar esas cuerdas». «Es muy peligroso», protestó Mateo débilmente. «Puedes hacerte daño». Lucía casi sonrió ante la ironía. Allí estaba él, atrapado a metros del suelo con heridas visibles, preocupándose por la seguridad de ella. Era un lado de Mateo Alarcón que nunca había imaginado que existiera, una humanidad que contradecía la imagen fría y calculadora que siempre había asociado con él. «Más peligroso es dejarle ahí»,
respondió ella pragmáticamente, comenzando ya a subir. La escalada fue más difícil de lo que había anticipado. La corteza del árbol era áspera y cortaba sus manos con cada movimiento. Sus dedos rápidamente quedaron en carne viva y podía sentir la sangre escurriendo por sus muñecas. Además, el frío hacía que sus movimientos fueran más lentos y menos precisos, y la oscuridad limitaba severamente su visión, forzándola a confiar principalmente en el tacto. Cada metro conquistado era una victoria pequeña pero significativa. Mateo la observaba con una atención que mezclaba admiración y preocupación, ofreciendo palabras de aliento cada vez que ella dudaba. Había algo profundamente surrealista en aquella inversión de roles, el patrón dependiendo de la hija de la empleada, el poderoso siendo salvado por la invisible. Cuando finalmente llegó a la altura donde Mateo estaba atrapado, Lucía pudo evaluar mejor la situación. Las cuerdas se habían enredado de forma compleja alrededor de varias ramas, creando una red que sería difícil de desatar sin herramientas adecuadas. La única solución viable sería cortarlas estratégicamente, pero eso requería un cuidado extremo para evitar que Mateo cayera abruptamente. «Voy a cortar una cuerda a la vez», explicó ella, sacando la navaja del bolsillo. «Usted tiene que decirme si siente algún cambio en la tensión». Mateo asintió, impresionado con la metodicidad de la adolescente. Era evidente que estaba improvisando, pero había una inteligencia práctica en su enfoque que lo tranquilizaba parcialmente. Lucía comenzó a trabajar, cortando cuidadosamente cada fibra. Era un proceso lento y meticuloso, pues cada corte necesitaba ser calculado para no comprometer la estabilidad del conjunto. Sus manos estaban entumecidas por el frío y el dolor, pero mantenía el foco absoluto en la tarea. Después de lo que pareció una eternidad, Mateo finalmente se liberó del enredo de cuerdas. Lucía lo ayudó a posicionarse mejor en las ramas y juntos comenzaron el descenso. Era un proceso aún más delicado que la subida, pues Mateo estaba claramente herido y tenía dificultades para moverse con agilidad. Cuando finalmente tocaron el suelo, ambos estaban exhaustos. Mateo apenas podía mantenerse en pie sin apoyo, y Lucía estaba visiblemente afectada por el esfuerzo físico y emocional de la experiencia. Pero lo habían logrado. Contra todo pronóstico, una adolescente de 17 años había rescatado a uno de los hombres más poderosos del país, usando solo valentía, inteligencia y una navaja antigua. El viaje de vuelta a la civilización fue una prueba de resistencia que puso a prueba los límites físicos y emocionales de ambos. Mateo se apoyaba pesadamente en el hombro de Lucía, cada paso siendo una negociación cuidadosa entre la urgencia de llegar pronto a un lugar seguro y la necesidad de no agravar sus heridas. La pierna herida lo hacía cojear acentuadamente, y ella podía sentir cómo él luchaba por no demostrar toda la extensión de su dolor. Lucía, por su parte, descubrió reservas de fuerza que ni siquiera sabía que poseía. A pesar de su físico pequeño y delicado, logró soportar una parte considerable del peso de Mateo durante casi 2 horas de caminata por el bosque y luego por la carretera oscura. Le dolía la espalda, sus brazos temblaban de fatiga, pero una determinación férrea la mantenía en movimiento. Estaba salvando una vida, y eso era todo lo que importaba en aquel momento. Durante la caminata, intentaron conversar para mantener a Mateo consciente y alerta. Fue la primera vez que Lucía tuvo una interacción real con el magnate y descubrió aspectos de su personalidad que la sorprendieron. Lejos de la pompa corporativa y las formalidades sociales, Mateo se reveló como una persona más compleja y humana de lo que ella había imaginado. «¿Cómo supiste que estaba allí?», preguntó él durante una pausa para descansar. «Estaba recogiendo leña para mi madre», explicó Lucía simplemente. «Está enferma y nuestra casa es muy fría». La sencillez de la explicación pareció impactar así Mateo profundamente. La observó con una expresión nueva, como si la estuviera viendo por primera vez, viéndola de verdad, no solo como una figura periférica en su propiedad. «Tu madre es Inés», dijo él, no como una pregunta, sino como una constatación.
Lleva trabajando para nosotros muchos años, más de 20, confirmó Lucía, ayudándole a levantarse para seguir caminando. Y tú has crecido en la finca. En la parte trasera de la finca, corrigió ella gentilmente, una distinción que Mateo comprendió de inmediato. Este pequeño diálogo reveló capas de conciencia social que ambos cargaban. Mateo tomó conciencia, tal vez por primera vez de forma concreta, de la realidad de las personas que vivían literalmente bajo su sombra. Lucía, por otro lado, mantuvo su dignidad incluso en una situación donde podría haber intentado victimizarse o despertar piedad fácilmente. Cuando finalmente llegaron a la carretera principal, Lucía intentó detener varios coches que pasaban. Era tarde por la noche y el tráfico era escaso, pero incluso los pocos vehículos que aparecían parecían reacios a detenerse. Lucía se dio cuenta rápidamente de que su apariencia, ropa sencilla, pelo despeinado, manos sucias de tierra y sangre, no inspiraba confianza en los conductores que pasaban. «No, se detienen», observó ella con una frustración creciente. Mateo, aunque herido y visiblemente afectado, comprendió de inmediato el problema. «Es por mi aspecto», dijo él, mirando su ropa rasgada y sucia. «Y tú no pareces alguien a quien ellos considerarían de confianza». Era una observación dolorosa pero honesta. La realidad social se imponía incluso en una situación de emergencia. La apariencia importaba, la clase social importaba, y esas distinciones podían ser literalmente una cuestión de vida o muerte. Fue solo cuando lograron llegar a un puesto de la Guardia Civil, en el pueblo más cercano, que encontraron la ayuda necesaria. Lucía estaba a punto de desmayarse de agotamiento cuando finalmente empujó las puertas del cuartel, aún sosteniendo a Mateo. El agente de guardia inicialmente mostró escepticismo ante la historia que ella contaba, pero la presencia de Mateo Alarcón cambió completamente el tono de la situación. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Se llamaron ambulancias, se hicieron llamadas urgentes y rápidamente el lugar se llenó de médicos, seguridad y asistentes. Mateo fue trasladado al hospital más sofisticado de Madrid, donde un equipo completo de especialistas lo esperaba. Lucía, exhausta y aún en estado de shock, fue interrogada múltiples veces sobre los detalles del rescate. Durante los exámenes médicos, Mateo insistió en que Lucía también fuera atendida. Sus manos estaban gravemente heridas por los cortes de la corteza del árbol, tenía abrasiones en las rodillas y los brazos y presentaba signos claros de agotamiento físico. Fue la primera vez en su vida que recibió atención médica de primera calidad, una ironía que no pasó desapercibida para ella. Mientras esperaba en la sala de espera del hospital, Lucía tuvo tiempo para procesar verdaderamente lo que había sucedido. Había salvado la vida de Mateo Alarcón. No por interés personal, no por expectativa de recompensa, sino simplemente porque era lo correcto. Era una decisión que reflejaba los valores que Inés le había enseñado a lo largo de los años: dignidad, compasión y valentía moral. Los primeros reportajes comenzaron a aparecer aún durante la madrugada. La desaparición de Mateo se había notado cuando no asistió a una reunión importante la noche anterior, y ya se habían movilizado equipos de búsqueda. La noticia de que había sido rescatado por una adolescente, hija de una empleada del hogar, captó inmediatamente la atención de los medios. Cuando Mateo recuperó la conciencia completamente y pudo dar su versión de los hechos, confirmó públicamente que debía su vida a la valentía e inteligencia de Lucía. Describió en detalle cómo ella había arriesgado su propia seguridad para salvarlo, escalando un árbol en la oscuridad con solo una navaja como herramienta. No dudó, declaró Mateo a los periodistas que se agolparon en el hospital. Una joven de 17 años hizo algo que muchos adultos experimentados habrían considerado imposible. Ella me salvó. La historia se extendió como la pólvora. Periódicos, televisiones y sitios de noticias cubrieron el evento con entusiasmo, fascinados por la narrativa poderosa de una joven humilde que se convirtió en una heroína improbable. Lucía, que había pasado toda su vida siendo invisible,
de repente se encontró en el centro de la atención nacional. Para ella, toda esa exposición era incómoda y surrealista. No se sentía una heroína, simplemente había hecho lo que cualquier persona decente haría en la misma situación. La idea de que salvar una vida pudiera considerarse extraordinario la dejaba confundida y ligeramente perturbada. Inés, aún recuperándose de la gripe en casa, vio las noticias con una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo por la valentía y el carácter de su hija, pero preocupación por las posibles consecuencias de tanta exposición. Conocía bien el mundo en el que trabajaba y sabía que la atención excesiva no siempre era una bendición. Cuando Lucía finalmente volvió a casa, a la mañana siguiente, encontró a su madre despierta y esperándola. Inés la abrazó con una intensidad que hablaba de alivio, orgullo y amor incondicional. «Hiciste lo correcto», dijo Inés simplemente. «Haz siempre lo correcto, independientemente de las consecuencias». Era un consejo que resultaría profético, pues las consecuencias de ese acto de heroísmo serían mucho más complejas y duraderas de lo que ninguna de las dos podía imaginar en aquel momento. En los días que siguieron, la vida de Lucía se transformó por completo. Aparecían periodistas en la finca queriendo entrevistarla. Extraños la paraban por la calle para felicitarla. Su instituto organizó una asamblea especial para homenajearla. Era como si hubiera sido catapultada de su existencia anónima a un tipo de fama que no sabía cómo gestionar. Mateo, mientras se recuperaba de sus heridas, pasaba horas reflexionando sobre el incidente. La experiencia le había dado una perspectiva completamente nueva sobre su propia vida y sobre las personas que existían en su órbita sin que él las notara verdaderamente. Comenzó a cuestionar decisiones que había tomado, políticas que había apoyado y la manera en que había construido su fortuna. Era el inicio de una transformación que afectaría no solo a Lucía y Mateo, sino a toda la dinámica familiar y social que los rodeaba. Lo que había comenzado como un rescate en el bosque se estaba revelando como un catalizador para cambios mucho más profundos y complejos de lo que nadie podría haber anticipado. 2 semanas después del incidente, Mateo tomó una decisión que conmocionó no solo a su familia, sino a toda la sociedad que seguía el desarrollo de la historia. En una rueda de prensa realizada en la sede de su empresa, anunció que invitaba a Lucía e Inés a vivir en la mansión principal, ya no como empleada e hija de la empleada, sino como invitadas especiales de la familia. «Lucía salvó mi vida», declaró Mateo ante decenas de periodistas y cámaras. «Ella me enseñó algo sobre la valentía y la humanidad que yo había olvidado a lo largo de los años. Es hora de que nuestra familia reconozca adecuadamente no solo su heroísmo, sino también la dignidad y el valor de las personas que han estado a nuestro lado durante tanto tiempo». La declaración provocó reacciones intensas y divididas. Parte de la opinión pública aplaudió el gesto como un ejemplo de gratitud y conciencia social. Otros lo criticaron como una actitud paternalista y superficial, argumentando que los gestos individuales no resolvían problemas estructurales. Dentro de la propia familia Alarcón, las reacciones fueron aún más complejas y tensas. Rosa, la esposa de Mateo, recibió la noticia con una elegancia superficial que apenas disfrazaba su preocupación. Durante 20 años de matrimonio, había aprendido a navegar por las decisiones impulsivas de su marido, pero esta parecía particularmente problemática. No porque tuviera algo contra Lucía personalmente, sino porque comprendía las implicaciones sociales de un cambio tan drástico en la dinámica familiar. «Querido», le dijo a Mateo en una conversación privada, «entiendo tu gratitud, de verdad, pero ¿has pensado en las consecuencias? Para ella, para nosotros, para Sofía». Mateo, aún usando un bastón debido a las heridas en la pierna, contempló la pregunta de su esposa. «Rosa, casi muero en ese bosque. Una joven de 17 años arriesgó su vida para salvarme. Si eso no merece nuestra gratitud y respeto, ¿qué tipo de personas somos?» «No es cuestión de gratitud», replicó Rosa pacientemente. «Es cuestión de practicidad.
Lucía creció en un mundo completamente diferente al nuestro. Sofía creció en nuestro mundo. Ponerlas en el mismo espacio puede crear tensiones que las perjudiquen a ambas. Era una preocupación legítima, aunque Rosa no expresaba completamente sus ansiedades más profundas. La verdad era que temía que la presencia de Lucía resaltara por contraste algunas características menos admirables de su propia hija. Sofía, a pesar de todos los privilegios, nunca había demostrado la valentía, determinación o conciencia social que Lucía parecía poseer de forma natural. Sofía, por su parte, recibió la noticia con sentimientos profundamente ambivalentes. A los 15 años estaba en una fase de la vida donde la identidad y la pertenencia eran cuestiones centrales. La idea de compartir su casa, su familia y su posición social con alguien que hasta entonces había sido prácticamente invisible, le creaba una ansiedad que no sabía cómo expresar adecuadamente. ¿Por qué tiene que vivir aquí?, preguntó Sofía a su padre durante una tensa cena familiar. ¿No puedes darle dinero? ¿Comprarle una casa? ¿Pagarle los estudios? ¿Por qué tiene que vivir con nosotros? Mateo miró a su hija con una expresión que mezclaba paciencia y decepción. Sofía, Lucía, salvó mi vida. Es una joven extraordinaria que merece nuestra amistad y respeto, no solo nuestra caridad. Pero va a ser raro, insistió Sofía. Ella no conoce a nuestros amigos, no entiende nuestra vida. Se va a sentir desplazada y nosotros nos vamos a sentir incómodos. Era un argumento que revelaba tanto las inseguridades adolescentes de Sofía como las realidades concretas de las diferencias de clase. No estaba necesariamente equivocada en sus observaciones, pero su enfoque evidenciaba una perspectiva limitada sobre las relaciones humanas y el valor personal. Inés reaccionó a la invitación con una cautela que sorprendió incluso a Lucía. Durante todos aquellos años trabajando para la familia Alarcón, había desarrollado un entendimiento agudo sobre las complejidades de las relaciones entre patrones y empleados. Sabía que los gestos bien intencionados podían tener consecuencias imprevistas. «Hija mía», le dijo Inés a Lucía, mientras las dos discutían la oferta. «La gratitud es algo hermoso, pero también puede ser una carga. La gente puede esperar que te comportes de determinada manera para justificar su generosidad». Lucía estaba dividida. Por un lado, la oportunidad de vivir en la mansión representaba acceso a recursos educativos y sociales que podrían transformar completamente su futuro. Por otro lado, sentía instintivamente que aceptar podría complicar las relaciones y crear expectativas que no sabía si podría cumplir. «Yo no pedí esto», le dijo a su madre. «Solo hice lo que creí que era correcto». «Y fue exactamente por eso que él hizo la invitación», respondió Inés. «Pero ahora tienes que decidir si quieres aceptar las responsabilidades que vienen con ese reconocimiento». Durante una semana, Lucía sopesó la decisión. Visitó la mansión varias veces para hablar con Mateo sobre qué significaba exactamente la invitación. Él fue honesto sobre sus motivaciones. Sentía que el incidente en el bosque había sido un despertar para él, una oportunidad de reevaluar sus prioridades y valores. «No estoy intentando cambiar tu vida», explicó Mateo durante una de esas conversaciones. «Estoy intentando aprender de tu ejemplo. Me demostraste que la verdadera valentía no tiene nada que ver con el poder o el dinero. Tiene que ver con el carácter». Lucía apreció la honestidad, pero también se dio cuenta de la complejidad de la situación. Mateo estaba proyectando sobre ella cualidades casi míticas, tratándola como si fuera una especie de gurú moral. Era una responsabilidad pesada para una adolescente que simplemente había hecho lo que consideraba correcto en una situación extrema. Finalmente, tras largas conversaciones con Inés y mucha reflexión personal, Lucía decidió aceptar la invitación, pero con condiciones específicas. Ella y su madre se mudarían a la mansión, pero mantendrían sus habitaciones separadas y una cierta independencia financiera. Inés seguiría trabajando, aunque con responsabilidades reducidas, y Lucía se comprometería a mantener sus notas escolares y contribuir con trabajo voluntario en la comunidad. La mudanza ocurrió en una tarde de septiembre,
con una sencillez que contrastaba con la complejidad emocional del momento. Lucía llevaba solo 2 maletas con sus pocas posesiones, mientras que Inés traía algunas plantas y fotografías que transforman cualquier lugar en un hogar. La habitación que recibió Lucía era más grande que toda la casa donde había vivido durante 17 años. Tenía una vista panorámica de los jardines, un vestidor que parecía excesivo para su poca ropa y un baño privado con una bañera en la que podrían caber 3 personas. Era lujoso más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado, pero también la hacía sentirse como una intrusa en un mundo que no era el suyo. En las primeras semanas la convivencia estuvo marcada por una cortesía artificial que dejaba a todos incómodos. Sofía mantenía una cordialidad superficial, pero evitaba interacciones más profundas. Rosa se esforzaba por incluir a Lucía en actividades familiares, pero era evidente que no sabían cómo relacionarse con naturalidad. Mateo, aún recuperándose de sus heridas, dedicaba un tiempo considerable a conversar con Lucía, pero a veces parecía tratarla más como un objeto de estudio que como a una persona. La tensión real comenzó cuando Lucía ingresó en el colegio privado al que asistía Sofía. Era una institución de élite donde estudiaban los hijos de las familias más influyentes de la región. Para Sofía, que había construido su identidad social en ese entorno, la llegada de Lucía representaba una complicación que no sabía cómo gestionar. Los compañeros de clase reaccionaron ante Lucía con una curiosidad mezclada con prejuicios. Algunos la veían como una celebridad menor debido a la cobertura mediática de su heroísmo. Otros la percibían como una intrusa que había ganado acceso a un mundo al que no pertenecía legítimamente. Pocos la veían simplemente como una nueva compañera que merecía ser conocida por sus propios méritos. Lucía, por su parte, descubrió que navegar por las dinámicas sociales de un colegio de élite era casi tan desafiante como escalar un árbol en la oscuridad. Los códigos no escritos, las jerarquías sutiles y las expectativas de comportamiento eran un idioma que apenas estaba empezando a aprender. Su inteligencia y determinación la ayudaban académicamente, pero socialmente se sentía constantemente como si estuviera pisando terreno inestable. Era el inicio de una fase que pondría a prueba no solo su capacidad de adaptación, sino también su identidad fundamental y sus valores personales. Los meses siguientes trajeron una serie de revelaciones y tensiones que nadie había anticipado. La adaptación de Lucía a la nueva realidad estaba resultando más compleja de lo que nadie imaginaba, especialmente porque se negaba a aceptar simplemente el papel pasivo que muchos esperaban de ella. En lugar de conformarse discretamente con su nueva posición, comenzó a cuestionar y desafiar aspectos del mundo en el que ahora vivía. La primera gran confrontación ocurrió durante una cena benéfica que la familia organizaba anualmente. Era un evento prestigioso donde la élite de Madrid se reunía para recaudar fondos para organizaciones locales. Lucía fue incluida en los preparativos por primera vez, y su perspectiva sobre la organización sorprendió a todos. «No lo entiendo», dijo durante una reunión de planificación. «Vais a gastar casi la misma cantidad que pretendéis recaudar solo en decoración, catering y entretenimiento. ¿Por qué no donar directamente el dinero a quien lo necesita?» Rosa y Sofía intercambiaron miradas incómodas. Esa pregunta tocaba una contradicción fundamental que preferían no examinar muy de cerca. «Cariño», explicó Rosa pacientemente, «estos eventos son importantes porque crean conciencia. La gente necesita sentirse involucrada e inspirada para contribuir». «¿Pero quién se beneficia de esa inspiración?», insistió Lucía. «¿Las personas que reciben la ayuda o las personas que la ofrecen?». Era una pregunta incisiva que revelaba una percepción aguzada sobre las motivaciones detrás de la filantropía de élite. Mateo, observando la discusión, comenzó a reconocer que Lucía estaba articulando críticas que él mismo había intuido, pero que nunca había verbalizado. En el colegio, Lucía enfrentaba desafíos diferentes, pero igualmente reveladores. Sus resultados académicos eran excepcionales,
superando incluso a estudiantes que habían tenido ventajas educativas desde la infancia. Esto creaba una dinámica interesante en su relación con Sofía, que siempre había sido considerada una alumna talentosa, pero que ahora se veía superada por alguien que había llegado con supuestas desventajas. «Siempre está estudiando», se quejó Sofía a su madre, tras recibir notas inferiores a las de Lucía en varias asignaturas. «Es como si no tuviera vida social». «Tal vez tú deberías estudiar más también», sugirió Rosa delicadamente. «No es solo eso», insistió Sofía. «Es como si quisiera demostrar algo todo el tiempo. Es agotador». Era una observación que contenía una verdad dolorosa. Lucía realmente sentía que necesitaba demostrar constantemente que merecía estar allí. Cada nota alta, cada participación brillante en clase, cada acto de bondad era una forma de justificar su presencia en un mundo que aún no la aceptaba completamente. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Diego Morales, uno de los estudiantes más populares del colegio e interés romántico de Sofía, comenzó a mostrar interés por Lucía. Diego venía de una familia influyente del sector industrial y siempre había sido parte del círculo social de Sofía. Su interés por Lucía no era solo personal, sino también intelectual. Se había quedado impresionado por sus perspectivas sobre cuestiones sociales y económicas que le hacían cuestionar sus propias suposiciones. «Es diferente», confesó Diego a un amigo, sin darse cuenta de que Sofía estaba escuchando. «No es solo inteligente académicamente, entiende cosas sobre el mundo real que la mayoría de nosotros nunca hemos tenido que considerar». Para Sofía, esto fue una traición doble. No solo estaba perdiendo la atención de Diego, sino que la estaba perdiendo ante alguien a quien consideraba una invasora en su territorio. La rivalidad que había estado contenida durante meses finalmente explotó durante una fiesta en la casa de los Morales, donde varias familias de la élite se reunían para celebrar el aniversario de Vicente Morales, el patriarca de la familia. Durante la fiesta, Lucía fue presentada a diversos empresarios y personalidades influyentes. Su inteligencia y perspicacia llamaron la atención, pero también crearon situaciones incómodas cuando cuestionó prácticas corporativas o políticas sociales que los presentes consideraban incuestionables. «Esta joven tiene opiniones muy firmes para alguien tan joven», comentó discretamente la esposa de uno de los empresarios a Rosa. «Y algunas de ellas son interesantes». El comentario estaba cargado de subtexto. Interesantes era un eufemismo para problemáticas o subversivas. Lucía estaba siendo señalada como alguien que podría causar problemas al statu quo que aquellas familias trabajaban para mantener. La situación se complicó aún más cuando Pedro Salinas, un joven abogado que trabajaba para una ONG de derechos humanos, apareció en la fiesta como acompañante de una de las hijas de la familia, Carmen. Pedro se interesó de inmediato por las ideas de Lucía y comenzó una conversación profunda sobre justicia social y responsabilidad corporativa. «¿Has considerado estudiar Derecho?», le preguntó Pedro a Lucía. «Tus perspectivas sobre cuestiones sociales son mucho más sofisticadas que las de la mayoría de los estudiantes universitarios que conozco». La conversación entre Pedro y Lucía se extendió durante la mayor parte de la noche, dejando a Sofía cada vez más frustrada. No solo Diego mostraba interés por Lucía, sino que ahora un joven profesional atractivo y exitoso también la encontraba fascinante. «Se está luciendo», susurró Sofía a una amiga, fingiendo ser más inteligente, bien peut-être, lo que realmente es para impresionar a los adultos. Pero la verdad era que Lucía no estaba fingiendo nada. Su experiencia de vida le había dado una perspectiva única sobre la desigualdad y la justicia que resonaba con personas que trabajaban en campos relacionados. Su inteligencia natural, combinada con una conciencia social aguda, creaba una combinación que muchos encontraban irresistible. El punto de ruptura llegó cuando Mateo anunció que estaba creando una fundación orientada a la educación de jóvenes de bajos recursos y quería que Lucía ayudara a desarrollarla. Era un reconocimiento público
de que valoraba sus perspectivas y quería incorporarlas en sus proyectos filantrópicos. No tiene ni 18 años, protestó Sofía durante una acalorada discusión familiar. ¿Cómo puede ser responsable de una fundación? No será la responsable, aclaró Mateo. Será una consejera, ofreciendo perspectivas sobre las necesidades reales de las comunidades que queremos servir. ¿Pero por qué ella?, insistió Sofía. Hay educadores profesionales, trabajadores sociales, personas con experiencia real. Mateo miró a su hija con una expresión que mezclaba paciencia y decepción. Sofía, Lucía salvó mi vida. Creció en la comunidad que queremos ayudar. Entiende esas necesidades de una forma que ningún profesional puede entender. Además, ella me salvó. ¿Eso no significa nada para ti? La pregunta quedó suspendida en el aire, creando un silencio incómodo. Sofía se dio cuenta de que había cruzado una línea, pero también sentía que su posición en la familia estaba siendo amenazada de una forma que no podía combatir directamente. Inés, observando las tensiones crecientes de su nueva posición en la casa, intentó hablar con Lucía sobre las dinámicas familiares complejas que se estaban desarrollando. «Hija mía», dijo Inés durante una conversación privada, «tienes que tener cuidado. La gente puede aceptar tu presencia, pero eso no significa que hayan aceptado tu influencia». «Pero yo no estoy intentando tener influencia», protestó Lucía. «Solo estoy siendo yo misma». «Y ese es exactamente el problema», respondió Inés sabiamente. Ser tú misma en un mundo que espera conformidad puede ser interpretado como una amenaza. Era un consejo profundo que tocaba el corazón de los conflictos que Lucía enfrentaba. Su autenticidad, que había sido su mayor fortaleza, se estaba convirtiendo en una fuente de tensión en un entorno donde el mantenimiento de las apariencias y las jerarquías era fundamental. Mientras tanto, Rosa comenzó a darse cuenta de que los problemas no eran solo sobre celos adolescentes o ajustes de convivencia. Lucía estaba desafiando genuinamente los fundamentos del estilo de vida de la familia, cuestionando prácticas y valores que ellos habían aceptado sin cuestionar durante décadas. «Mateo», le dijo a su marido en una conversación nocturna, «¿te das cuenta de que traer a Lucía a nuestra familia no fue solo un acto de gratitud? Fue una decisión que está cambiando quiénes somos como familia». Mateo contempló las palabras de su esposa. Estaba empezando a comprender que el rescate en el bosque había sido solo el inicio de una transformación mucho más profunda y compleja de lo que había imaginado. Y esa transformación estaba afectando no solo a él, sino a toda la dinámica familiar y social que lo rodeaba. El momento de la verdad llegó de una forma que nadie podría haber previsto. Fue una noche de diciembre, casi un año después del rescate en el bosque, cuando Lucía descubrió por casualidad documentos que cambiarían por completo su comprensión de toda la situación. Estaba ayudando a Inés a organizar unos papeles antiguos en el despacho cuando encontró una carpeta olvidada entre otros documentos. Inicialmente, pensó que eran solo contratos de trabajo o documentos administrativos rutinarios. Pero al hojear los papeles, encontró algo que la dejó completamente perpleja: certificados de nacimiento, documentos médicos y correspondencia que mencionaban su nombre y el de su madre en contextos que no lograba comprender de inmediato. «Mamá», llamó Lucía a Inés, que estaba organizando otro armario. «¿Qué son estos documentos?» Inés se acercó y al ver los papeles en las manos de su hija, palideció visiblemente. Era el momento que había temido durante todos aquellos años, la revelación que sabía que un día tendría que hacer, pero que había esperado poder posponer indefinidamente. «Lucía», dijo Inés con voz temblorosa, «creo que es hora de que sepas la verdad». La verdad que Inés reveló aquella noche transformó por completo la comprensión de Lucía sobre su propia identidad y sobre los eventos de los últimos meses. Mateo Alarcón no era solo el patrón de su madre, era su padre biológico. La historia comenzó 20 años antes, cuando Inés era una joven universitaria de una familia humilde que había conseguido una beca para estudiar en la capital. Trabajaba a tiempo parcial como secretaria en la empresa de Mateo,
para costearse los estudios. Mateo, por aquel entonces un joven empresario ambicioso, recién casado con Rosa, comenzó una relación con Inés que duró casi 2 años. Estaba enamorada, confesó Inés con lágrimas corriendo por su rostro, y creía que él sentía lo mismo, pero cuando descubrí que estaba embarazada, todo cambió. Mateo estaba construyendo su carrera, su reputación social. Un escándalo podría arruinar todo lo que se había esforzado en construir. Mateo ofreció dinero para que Inés interrumpiera el embarazo o se mudara lejos. Ella se negó a hacer ninguna de las dos cosas, pero aceptó mantener el secreto a cambio de un empleo estable en la finca y apoyo financiero discreto para criar a la niña. Era un acuerdo que permitía a Mateo mantener su reputación intacta mientras ofrecía alguna forma de responsabilidad limitada. Él lo sabía, susurró Lucía, intentando procesar la información. Durante todos estos años, él sabía que yo era su hija. Sí, confirmó Inés, él siempre lo supo, y yo también sabía que un día lo descubrirías, pero esperaba que fuera cuando fueras mayor, más preparada para entender las complejidades de la situación. La revelación explicaba tantas cosas que habían confundido a Lucía. La atención especial que Mateo le había dedicado tras el rescate, su insistencia en traerla a la mansión, su interés en sus opiniones y perspectivas. No era solo gratitud por haber salvado su vida, era culpa por haber descuidado a su hija durante 17 años, pero también explicaba la hostilidad de Sofía y la ansiedad de Rosa. En algún nivel intuitivo, ambas percibían que la presencia de Lucía representaba más que simple gratitud o caridad, representaba un secreto familiar que amenazaba el relato cuidadosamente construido sobre su familia perfecta. Lucía pasó toda la noche en vela, procesando las implicaciones de la revelación. Toda su vida había sido una mentira. Su invisibilidad no era accidental, era intencional, una forma de mantener un secreto que protegía la reputación de Mateo. Su heroísmo en el bosque cobraba una dimensión diferente, al considerar que había salvado a su propio padre sin saberlo. A la mañana siguiente, Lucía confrontó a Mateo directamente. Lo encontró en el despacho, revisando documentos empresariales, y puso los papeles que había descubierto sobre su mesa. «Usted lo sabía», dijo sin preámbulos. «Durante todo este tiempo, usted sabía que yo era su hija». Mateo levantó la vista de los documentos y vio en los ojos de Lucía una madurez y determinación que le hicieron retroceder. Este momento había sido inevitable desde el día en que decidió traerla a la mansión. «Sí», admitió él simplemente, «siempre lo supe. ¿Y por qué nunca me lo dijo? ¿Por qué permitió que viviera como una extraña en mi propia familia?» Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los jardines donde había visto crecer a Lucía a la distancia durante todos aquellos años. «Porque fui un cobarde», dijo finalmente. «Porque proteger mi reputación y mi familia legítima era más importante para mí que asumir la responsabilidad por ti. Porque pensé que podía compensar la negligencia ofreciendo estabilidad a la distancia». «¿Y el rescate?», preguntó Lucía. «¿Cambió algo?». Mateo se giró para mirarla y ella pudo ver lágrimas en sus ojos. «Lo cambió todo», dijo él. «Cuando me salvaste en aquel bosque, me di cuenta de que mi hija se había convertido en una persona extraordinaria a pesar de mi ausencia, no gracias a ella. Me demostraste una valentía que yo nunca tuve, no solo para escalar un árbol en la oscuridad, sino para vivir con dignidad, aun siendo rechazada por tu propio padre». La conversación se extendió durante horas, con Mateo contando finalmente su versión de los hechos y Lucía haciendo las preguntas que había guardado durante toda su vida sin saberlo. Descubrió que él había seguido su desarrollo escolar a la distancia, que discretamente se había asegurado de que tuviera acceso a los mejores profesores en el instituto público, que había luchado con la culpa durante años. «¿Por qué ahora?», preguntó ella. «¿Por qué decidir cambiar las cosas ahora?». «Porque casi perder la vida me hizo darme cuenta de que estaba perdiendo algo mucho más valioso», respondió Mateo. «Estaba perdiendo la oportunidad de conocer a mi hija.
de estar orgulloso de ella abiertamente, de ser parte de su vida de una forma que importara. La revelación creó ondas de choque en toda la familia. Rosa, confrontada con la verdad que había sospechado pero nunca confirmado, tuvo que lidiar con la traición conyugal y la presencia constante de la evidencia de esa traición en su propia casa. Sofía descubrió que la persona a la que consideraba una intrusa era en realidad su hermana, alguien con quien tendría que compartir no solo la casa, sino la identidad familiar. «Me mentiste», confrontó Rosa a Mateo en una intensa discusión privada. «Durante todos estos años, permitiste que tratara a tu hija como a una sirvienta». «Lo sé», admitió Mateo, «y no puedo deshacer eso, pero puedo intentar hacer lo correcto de aquí en adelante». «¿Y qué es lo correcto?», preguntó Rosa amargamente. «¿Destruir nuestra familia para salvar tu conciencia?». Era una pregunta justa que no tenía respuesta fácil. Mateo había creado una situación donde hacer lo correcto por Lucía inevitablemente hería a otras personas que también habían sido mantenidas en la ignorancia. Sofía, por su parte, tuvo que reprocesar por completo su relación con Lucía. Todos los sentimientos de celos y rivalidad cobraban una nueva dimensión al considerarlos en el contexto de la hermandad. Su hostilidad no había sido dirigida a una invasora, sino a su propia hermana. «No lo sabía», le dijo Sofía a Lucía durante una conversación difícil pero necesaria. «Si hubiera sabido que eras mi hermana, ¿cambiaría algo?», preguntó Lucía. «¿Me tratarías mejor porque compartimos el mismo padre, o me tratarías mejor porque soy una persona que merece respeto independientemente de nuestra relación familiar?» Era una pregunta profunda que obligó a Sofía a examinar sus propias motivaciones y prejuicios. El descubrimiento del parentesco ofrecía una oportunidad de reconstruir su relación con Lucía sobre una base más honesta e igualitaria. Pedro, el joven abogado que se había interesado por Lucía en la fiesta, se quedó atónito cuando se enteró de la revelación a través de los rumores que rápidamente se extendieron por los círculos sociales de Madrid. Su perspectiva sobre toda la situación cambió drásticamente al comprender las implicaciones legales y sociales de lo ocurrido. «Esto cambia todo lo que entiendo sobre tu historia», le dijo a Lucía durante un encuentro casual. «No fuiste solo una joven valiente que salvó a un extraño, fuiste una hija descuidada que salvó al padre que la rechazó». La revelación también explicaba la intensidad de las reacciones de Lucía ante las prácticas filantrópicas de la familia. Su crítica no venía solo de una perspectiva externa sobre la desigualdad social, sino de una experiencia personal de ser excluida por los mismos valores que la familia proclamaba defender públicamente. Inés, por su parte, tuvo que lidiar con las consecuencias de décadas de secreto. Algunas personas la criticaron por haber mantenido a Lucía en la oscuridad durante tanto tiempo, otras la felicitaron por haber protegido a su hija de una verdad que podría haber sido aún más dolorosa durante la infancia. «Hice lo que creí mejor en aquel momento», se defendió Inés cuando le preguntaron por sus elecciones. «Tal vez no fue perfecto, pero se hizo con amor y con la intención de proteger a mi hija». A medida que la noticia se extendía, Lucía tuvo que enfrentar no solo los cambios en su familia, sino también las reacciones de la sociedad en general. Su historia de heroísmo cobraba una nueva dimensión al contextualizarse por la paternidad negligente, creando debates sobre la responsabilidad familiar y la justicia social que iban mucho más allá de su situación personal. 6 meses después de la revelación que transformó por completo la dinámica familiar de los Alarcón, las heridas aún estaban sanando, pero estaba emergiendo una nueva configuración familiar. Lucía, ahora oficialmente reconocida como hija de Mateo, había tomado una decisión sorprendente que demostraba su madurez y principios inquebrantables. En lugar de aceptar simplemente su posición en la familia y disfrutar de los privilegios que ello conllevaría, Lucía decidió usar su nueva plataforma para crear cambios reales y duraderos. Con el apoyo de Pedro, que se había convertido no solo en un interés romántico, sino también en un socio intelectual,
desarrolló un proyecto ambicioso que combinaba la justicia social con la responsabilidad corporativa. La Fundación Lucía Alarcón no era solo una organización benéfica tradicional, era una iniciativa que buscaba transformar estructuralmente las condiciones que creaban desigualdad, ofreciendo no solo asistencia, sino oportunidades de desarrollo sostenible para comunidades vulnerables. Mateo invirtió fuertemente en el proyecto, viendo en él una forma de hacer las paces no solo con Lucía, sino con su propio pasado de negligencia social. «No quiero solo recibir las oportunidades que me fueron negadas», explicó Lucía durante el lanzamiento oficial de la fundación. «Quiero asegurar que otros jóvenes no pasen por los mismos desafíos que yo enfrenté, no por caridad, sino por derecho». El proyecto llamó la atención nacional e internacional, no solo por su alcance ambicioso, sino por la historia personal que lo inspiró. Lucía se había convertido en una figura pública respetada, una joven líder que hablaba con autoridad sobre la desigualdad social porque había vivido esa realidad en su propia piel. Sofía tardó en encontrar su lugar en esta nueva configuración familiar. Durante meses luchó con sentimientos de culpa por haber tratado mal a su hermana y con inseguridad sobre su propio papel en la familia. Fue a través de conversaciones honestas con Lucía y con la ayuda de terapia familiar como logró empezar a reconstruir su identidad. «Tenía miedo», confesó Sofía a Lucía durante una de las conversaciones que las acercaron verdaderamente. «Miedo de que fueras mejor que yo en todo, miedo de que papá te quisiera más, miedo de perder mi lugar». «Nunca perderías tu lugar», respondió Lucía con sinceridad. «Pero tal vez podríamos crear un lugar donde ambas pudiéramos existir auténticamente». Esa conversación marcó el inicio de una hermandad real entre ellas. Sofía comenzó a involucrarse en los proyectos de la fundación, descubriendo que tenía talento para la movilización social y la organización de eventos. Su experiencia navegando por los círculos de la élite resultó valiosa para conseguir apoyo y financiación para las iniciativas de Lucía. Rosa enfrentó sus propios desafíos para aceptar la nueva realidad. La traición de Mateo y la presencia constante de Lucía como recordatorio de esa traición crearon una tensión que tardó tiempo en resolverse. Sin embargo, gradualmente comenzó a ver a Lucía no como el símbolo de la infidelidad de su marido, sino como una joven extraordinaria que merecía amor y aceptación independientemente de las circunstancias de su nacimiento. «Tú no eres responsable de los errores de tu padre», le dijo Rosa a Lucía en una conversación que marcó una reconciliación importante. «Y yo no puedo castigarte por decisiones que se tomaron incluso antes de que nacieras». Esta aceptación permitió que la familia desarrollara una dinámica más sana y honesta. Rosa se convirtió en una mentora para Lucía en cuestiones de etiqueta social y navegación por la élite, mientras que Lucía ofreció a Rosa perspectivas sobre responsabilidad social que transformaron su propio enfoque hacia la filantropía. Mateo, por su parte, tuvo que aprender a ser padre de una joven adulta independiente y determinada. No podía simplemente asumir un rol paternal tradicional con alguien que había crecido sin él y que ya había demostrado una autonomía y un juicio moral notables. «He perdido 17 años», confesó Mateo a Inés durante una conversación difícil pero necesaria. «No puedo recuperar ese tiempo, pero puedo intentar apoyar a la persona en la que se ha convertido». Inés, finalmente libre del peso de cargar sola con el secreto, encontró paz en la resolución de la situación. Vio a Lucía florecer de formas que nunca había imaginado posibles, pero también se enorgullecía de saber que había criado a una hija con valores sólidos que no se corrompieron al enfrentarse a la riqueza y al privilegio. «¿Recuerdas lo que te enseñé sobre hacer siempre lo correcto?», preguntó Inés a Lucía durante un paseo por los jardines de la mansión. «Haz siempre lo correcto, independientemente de las consecuencias», recitó Lucía. «Aprendiste bien», sonrió Inés, «incluso cuando las consecuencias fueron mucho más complejas de lo que ninguna de las dos imaginó». Pedro se convirtió en una presencia constante en la vida de Lucía, ofreciendo no solo apoyo sentimental,
sino también colaboración profesional. Su experiencia en derechos humanos complementaba perfectamente la pasión de Lucía por la justicia social. Juntos, desarrollaron programas innovadores que la Fundación implementó con gran éxito. «Has cambiado mi perspectiva sobre lo que es posible», le dijo Pedro a Lucía durante uno de sus proyectos conjuntos. «Me has demostrado que la transformación social real requiere no solo indignación, sino también esperanza práctica». Diego Morales, que inicialmente se había interesado por Lucía, se convirtió en un amigo respetuoso tras comprender la seriedad de su relación con Pedro. Su admiración por ella persistió, pero evolucionó hacia un respeto profundo por sus logros y carácter. Un año después de la revelación familiar, Lucía se graduó en el instituto como oradora de su promoción. Su discurso, sobre transformar la adversidad en oportunidad, y sobre la importancia de reconocer nuestra humanidad compartida independientemente de la clase social, fue ampliamente difundido y se hizo viral en las redes sociales. He aprendido que el heroísmo no ocurre solo en momentos dramáticos de crisis, dijo a la audiencia. El heroísmo real ocurre todos los días, cuando elegimos ver y actuar ante las injusticias que podríamos ignorar fácilmente, cuando elegimos construir puentes en lugar de muros, cuando elegimos usar nuestros privilegios para elevar a otros en lugar de solo a nosotros mismos. La Fundación creció exponencialmente, implementando programas en decenas de comunidades y convirtiéndose en un modelo para organizaciones similares. Lucía fue aceptada en varias universidades prestigiosas con becas completas, decidiendo estudiar Derecho y Políticas Sociales para ampliar aún más su impacto. Durante la fiesta de graduación, celebrada en los jardines de la Quinta Alarcón, todo el viaje desde el rescate en el bosque hasta aquel momento parecía casi surrealista. Lucía, vistiendo un vestido elegante pero sencillo, circulaba entre invitados que incluían desde vecinos de su comunidad original hasta figuras influyentes de la sociedad. Mateo observaba a su hija con un orgullo mezclado con melancolía. Orgullo por lo que ella se había convertido, melancolía por el tiempo perdido que nunca podría recuperar. «Se ha convertido en todo lo que yo nunca fui», comentó él a Inés durante la fiesta. «Se ha convertido en todo lo que siempre tuvo el potencial de ser», corrigió Inés gentilmente. «Usted proporcionó las oportunidades, pero su carácter vino de otro lugar». A medida que la noche avanzaba, Lucía reflexionó sobre el viaje extraordinario que su vida había tomado. Había comenzado como una joven invisible que simplemente hizo lo que consideraba correcto en una situación de emergencia. Esa elección moral sencilla había desencadenado una serie de revelaciones y transformaciones que afectaron no solo su propia vida, sino la de todos a su alrededor. La última escena encontró a Lucía de pie en el mismo lugar del bosque donde había encontrado a Mateo un año y medio antes. Pedro estaba a su lado y ella sostenía una pequeña placa conmemorativa que la Fundación estaba instalando para marcar el lugar donde todo comenzó. «A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado una decisión diferente aquella noche», dijo Lucía, contemplando el lugar donde su vida había cambiado para siempre. «No podrías haber tomado una decisión diferente», respondió Pedro. «No está en tu naturaleza ignorar a alguien que necesita ayuda». Lucía sonrió, comprendiendo que él tenía razón. Aquella noche en el bosque no había sido un momento de elección consciente entre alternativas. Había sido un momento donde su carácter fundamental se manifestó automáticamente, y todo lo que siguió había sido la consecuencia natural de quien siempre había sido ella. Mientras caminaban de regreso a casa, Lucía sabía que su viaje no había hecho más que empezar. Había descubierto a su familia, encontrado su propósito y desarrollado una plataforma para crear un cambio real en el mundo. Más importante aún, había aprendido que la verdadera pertenencia no viene de ser aceptada por los demás, sino de permanecer fiel a los propios valores independientemente de las circunstancias. La historia de Lucía se había convertido en un relato sobre la valentía, no solo el tipo dramático demostrado durante un rescate, sino el tipo cotidiano necesario para vivir auténticamente y luchar por la justicia en un mundo complejo
y frecuentemente injusto. Pasaron 5 años desde aquella noche transformadora en el bosque, y el impacto de las elecciones de Lucía seguía expandiéndose como ondas en un lago tranquilo. La joven que un día fue invisible estaba ahora a punto de graduarse en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, pero su verdadera educación había ocurrido mucho antes de pisar cualquier aula formal. La Fundación Lucía Alarcón se había convertido en una de las organizaciones sociales más respetadas y eficaces del país. Con Pedro como director jurídico y Sofía gestionando las relaciones públicas y la captación de recursos, la iniciativa había transformado la vida de más de 10.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad. No era solo una cuestión de números, sino de vidas genuinamente transformadas, de sueños que se hicieron realidad, de familias que encontraron esperanza donde antes solo había resignación. Inés, ahora con un cargo oficial como consejera de la Fundación, utilizaba su experiencia de vida para orientar a madres que enfrentaban desafíos similares a los que ella había superado décadas atrás. Su sabiduría silenciosa y su dignidad inabalable se convirtieron en pilares fundamentales de la organización. Había encontrado un propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir y criar a su hija en circunstancias difíciles. A veces miro todo esto y apenas puedo creerlo, confesó Inés a Lucía durante uno de sus almuerzos semanales. No solo por lo que has logrado, sino por lo que toda nuestra familia se ha convertido. Mateo se había transformado de una forma que sorprendía incluso a quienes lo conocían desde hacía décadas. El empresario calculador que priorizaba los beneficios por encima de las personas había evolucionado hacia un líder corporativo que veía la responsabilidad social no como una obligación, sino como una oportunidad. Sus empresas implementaron políticas laborales que se convirtieron en modelos para todo el sector, ofreciendo salarios dignos, programas educativos para empleados y sus familias, e inversión constante en desarrollo comunitario. Durante una entrevista para una revista de negocios, Mateo reflexionó sobre su transformación. Mi hija me enseñó que el éxito verdadero no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que creamos para los demás. Me llevó 50 años aprender una lección que ella parecía entender instintivamente a los 17. Rosa había encontrado su propio camino de redención a través del trabajo social. Inicialmente motivada por la necesidad de apoyar la Fundación de Lucía, descubrió una pasión genuina por la defensa de la salud mental. Su experiencia personal, lidiando con la ansiedad y los recursos que su posición social le proporcionaba, crearon una combinación poderosa para ayudar a otras mujeres que enfrentaban desafíos similares. Pasé años viviendo una vida que parecía perfecta por fuera, pero estaba vacía por dentro, admitió Rosa durante uno de los eventos de la Fundación. Lucía me enseñó que la autenticidad es más valiosa que las apariencias y que la vulnerabilidad puede ser una forma de fortaleza. Sofía había madurado significativamente, transformando su experiencia inicial de celos e inseguridad en una comprensión profunda sobre el privilegio y la responsabilidad. A los 20 años, destacaba en la universidad no solo académicamente, sino como líder estudiantil en cuestiones de justicia social. Su amistad con Lucía había evolucionado hacia una colaboración genuina, donde cada una complementaba las habilidades de la otra. Solía pensar que el mundo tenía un espacio limitado para personas extraordinarias, explicó Sofía durante su discurso como oradora en su propia graduación. Mi hermana me enseñó que las personas extraordinarias crean más espacio para que otros también sean extraordinarios. Pedro se había casado con Lucía en una ceremonia sencilla pero emocionante, celebrada en los jardines de la Fundación, con la presencia de cientos de jóvenes cuyas vidas habían sido transformadas por el trabajo de ella. El evento simbolizaba perfectamente los valores de la pareja: elegancia sin ostentación, celebración enfocada en la comunidad y esperanza volcada hacia el futuro. Diego Morales se había convertido en un empresario social respetado, inspirado por el ejemplo de transformación de la familia Alarcón. Su propia empresa había adoptado prácticas sostenibles
y programas de responsabilidad social que influyeron en toda su familia y círculo social. Ocasionalmente, reflexionaba sobre cómo un interés adolescente por una compañera se había transformado en una revolución personal de valores. La Quinta Alarcón había sido parcialmente transformada en un centro de formación para jóvenes líderes comunitarios. Los jardines opulentos albergaban ahora aulas donde adolescentes de todos los orígenes sociales aprendían sobre emprendimiento social, derechos humanos y liderazgo ético. La mansión seguía siendo el hogar de la familia, pero también servía como espacio para programas educativos y eventos de desarrollo comunitario. El lugar en el bosque donde Lucía había encontrado a Mateo fue preservado y transformado en un pequeño memorial, no al incidente en sí, sino a los valores que representaba: valentía moral, compasión en acción y la capacidad humana de transformar momentos de crisis en oportunidades de crecimiento. Una placa sencilla marcaba el lugar con las palabras que se convirtieron en el lema no oficial de la Fundación: haz siempre lo correcto, independientemente de las consecuencias. Durante la ceremonia de graduación de Lucía en Derecho, todo el viaje desde aquella noche gélida en el bosque hasta aquel momento de celebración parecía simultáneamente surrealista e inevitable. Había sido aceptada en programas de posgrado en las mejores universidades del mundo, pero decidió continuar sus estudios en España, enfocándose en Derecho Constitucional y Políticas Públicas. Mi lugar está aquí, explicó sobre su decisión. No porque no tenga ambiciones globales, sino porque es aquí donde puedo marcar la diferencia de forma más concreta y duradera. Su tesis de graduación, sobre la responsabilidad social de las empresas familiares y el papel de la filantropía en la transformación estructural, fue publicada y se convirtió en lectura obligatoria en cursos de derecho mercantil en varias universidades. No era solo un trabajo académico, sino una reflexión profunda basada en la experiencia vivida sobre cómo la riqueza y el poder pueden usarse para crear un cambio social positivo. Inés había guardado cuidadosamente todos los recortes de periódicos sobre su hija a lo largo de los años, desde las primeras noticias sobre el rescate heroico hasta los reportajes recientes sobre la graduación y los planes futuros de Lucía. Durante una tarde de organización, ambas hojearon juntas ese archivo improvisado de recuerdos. ¿Recuerdas cuando me dijiste que había hecho lo correcto en el bosque?, preguntó Lucía, examinando una foto antigua de prensa. Lo recuerdo, respondió Inés, y sigo creyendo en ello. ¿Pero tú sabías las consecuencias que vendrían? Inés sonrió con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para entender la imprevisibilidad de la vida. Hija mía, hacer lo correcto nunca tiene garantías sobre las consecuencias, pero siempre tiene la garantía de que podrás vivir en paz contigo misma. Mateo, observando la conversación desde lejos, reflexionó sobre cómo su propia relación con las consecuencias había cambiado. Durante décadas, había tomado decisiones basadas en resultados previsibles y controlables. La relación con Inés, la negación de Lucía, las decisiones empresariales cuestionables, todo había sido calculado para minimizar riesgos personales y maximizar ganancias. Fueron necesarios casi 50 años y una experiencia de estar a punto de perder la vida para comprender que algunas de las mejores decisiones son aquellas que se toman sin cálculo, basadas simplemente en hacer lo que es justo. La última gran celebración ocurrió en el 5º aniversario de la Fundación, un evento que reunió no solo a la familia y amigos cercanos, sino a cientos de jóvenes cuyas trayectorias habían sido transformadas por los programas de la organización. Fue una noche de historias compartidas, logros celebrados y sueños renovados para el futuro. Lucía, ahora una joven abogada de 22 años, observaba a la multitud reunida en los jardines que un día conoció solo como observadora distante. Pedro estaba a su lado, discutiendo planes para ampliar los programas legales de la Fundación. Sofía circulaba entre los invitados, documentando historias para el informe anual que se había convertido en una publicación esperada por organizaciones sociales en todo el país.
Mateo y Rosa, ahora verdaderamente unidos, no solo por el matrimonio, sino por un propósito compartido, recibían a los invitados con una hospitalidad que reflejaba una alegría genuina por celebrar los logros de los demás. Inés, elegantemente vestida, pero manteniendo su sencillez característica, conversaba con madres cuyos hijos participaban en los programas, ofreciendo el tipo de sabiduría que solo proviene de la experiencia vivida. Durante su discurso en la celebración, Lucía reflexionó sobre el viaje que había transformado no solo su propia vida, sino el concepto fundamental de familia, responsabilidad y pertenencia para todos los involucrados. Cuando era niña, solía mirar esta casa desde lejos e imaginar cómo sería formar parte de ella, dijo Lucía, con su voz clara proyectándose sobre la multitud silenciosa. Nunca imaginé que formar parte de ella significaría transformarla por completo. He aprendido que la verdadera pertenencia no viene de ser aceptada en espacios que ya existen, sino de crear espacios donde todos puedan pertenecer auténticamente. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los rostros familiares de su familia, cada uno representando un viaje único de crecimiento y redención. Mi madre me enseñó que siempre debemos hacer lo correcto, independientemente de las consecuencias. Mi padre me enseñó que nunca es tarde para elegir un camino diferente. Mi hermana me enseñó que la rivalidad puede transformarse en colaboración cuando elegimos crecer juntas en lugar de competir. Y todos vosotros, señaló a la audiencia, me habéis enseñado que la transformación real ocurre cuando elegimos ver posibilidades donde otros solo ven problemas. Pedro le apretó la mano discretamente, un gesto que no pasó desapercibido para Inés, quien sonrió con la satisfacción de ver a su hija rodeada de amor y propósito. Mateo, con lágrimas en los ojos, comprendió finalmente que la gratitud que sentía por Lucía iba mucho más allá del hecho de que ella hubiera salvado su vida en aquel bosque. Ella había salvado su alma, su familia y su comprensión fundamental de lo que realmente importa en la vida. Lo que comenzó como un acto instintivo de compasión en una noche fría se ha convertido en una red de transformación que sigue expandiéndose, continuó Lucía. Y eso me enseña que cada elección que hacemos para ayudar a alguien, por pequeña que parezca, tiene el potencial de crear ondas de cambio que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Sofía, observando a su hermana hablar con tanta elocuencia y sabiduría, sintió una mezcla de orgullo y admiración que sustituyó por completo los sentimientos de envidia que un día había albergado. Había aprendido que tener una hermana extraordinaria no disminuía sus propias cualidades, sino que la inspiraba a desarrollar su propio potencial único. Diego, presente en la celebración con su propia familia, que ahora incluía a 2 hijos adoptados de una de las comunidades atendidas por la Fundación, reflexionó sobre cómo aquel interés adolescente por Lucía se había convertido en una amistad respetuosa y una influencia transformadora en su propia vida. A medida que la noche avanzaba y los invitados compartían sus propias historias de transformación, quedó claro que el impacto del trabajo de la Fundación trascendía las estadísticas o los informes. Había creado una comunidad de personas comprometidas con el cambio social sostenible y la justicia, una red de relaciones basada en valores compartidos de dignidad humana e igualdad de oportunidades. Inés, observando todo a su alrededor, sabía que su decisión de mantener el secreto durante tantos años se había basado en el amor y el deseo de proteger a Lucía. Ahora, viendo a la mujer fuerte y sabia en la que su hija se había convertido, comprendía que la verdad, por dolorosa que pudiera ser inicialmente, siempre ofrece la base más sólida para construir relaciones auténticas y duraderas. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía os haya tocado profundamente. Esta jornada extraordinaria de una joven valiente que descubrió que salvar una vida puede transformar mucho más de lo que imaginamos, nos recuerda que cada acto de bondad puede desencadenar cambios inimaginables. Para seguir descubriendo historias igualmente emocionantes sobre superación, familia y transformación, no olvidéis suscribiros a nuestro canal.
Dejad vuestro me gusta si esta narrativa os ha inspirado y comentad qué parte del viaje de Lucía más os ha marcado. Todos los días traemos relatos únicos que exploran la belleza y complejidad de las relaciones humanas. Nos encontramos en los comentarios y os esperamos en nuestra próxima historia.